Vale, entonces, la Kilson de Nueva York, después de haber visto ya la Kilson asiática y la Kilson del London Open, vamos a ver lo mismo que hemos estado viendo clases anteriores, importancia del precio-tiempo. Vamos a ver el Nueva York Open, perdón, la sesión de Nueva York y vamos a ver algunas características también de esta sesión. Listo. Nuevamente, los pares ideales son los que tengan que ver con esta zona geográfica en donde tenemos el horario en Nueva York, los países que estén despiertos ahí, dólares americano, dólar canadiense, libra, euro, y en general todos los pares que estén relacionados con el dólar, porque el dólar es un par que se mueve bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el dólar australiano contra el dólar, a pesar de que el dólar australiano no tiene una influencia muy fuerte en este horario específico, igual el dólar americano sí lo tiene, listo. Frecuentemente vamos a trabajar con los patrones OT en todas estas sesiones Kilson, en muchas de las clases que vamos a estar viendo posteriormente. Yo les he dicho que el patrón OT es algo que nosotros en clases más avanzadas ya no trabajamos, para que lo tengan en cuenta, pero inicialmente nos sirve, digamos, como una herramienta base que al principio nos puede dar algo de información. Listo. Básicamente el lote, ya lo hemos visto en otras clases, es un retroceso de Fibonacci que va hasta el 61.8, 75 o 79. Es más o menos una zona premium o discount en donde yo puedo comprar barato o vender caro, básicamente. Y posteriormente la vamos a estar reemplazando con otras herramientas. Por ahora, lo que vamos a tratar de hacer para precisar esa zona OT va a ser zonas de liquidez. Ojo, los niveles de Fibonacci que estamos hablando no son niveles de reacción. Por eso lo hablamos como una zona alrededor de la cual el precio puede tener una reacción y pues digamos que nosotros vamos a estudiar más que todo es herramientas específicas que me ayuden a entender dónde puede darse esa reacción específicamente. Listo. Es como todas las otras Kilson, es para scalping, nos va a ofrecer más o menos de 20 a 30 pips y incluso puede ofrecer menos, entonces digamos que nosotros tenemos que estar claros de que tenemos que hacer un buen manejo del riesgo, tenemos que buscar unos pips específicos y no irnos de pronto a exagerar un poquito en esos objetivos que vamos a tener ahí. Igual, como les he dicho en otras clases, 20, 30 pips 2 o 3 veces a la semana es más que suficiente para ser rentable, siempre y cuando yo sepa manejar el riesgo, siempre y cuando yo sepa entrar en escenarios de trading de alta probabilidad y en escenarios de una tasa alta de riesgo-beneficio. Listo. La hora clave va a ser de las 7 a.m. a las 9 a.m. o 2 horas después de que termina la Kilson del London Open. Digamos que esta Kilson es un pedacito apenas pequeño de la sesión completa y digamos que nosotros tenemos que entender estas zonas horarias como las zonas en donde podemos tener mejores reacciones más rápidas, reacciones con un poquito más de pips. En este espacio es donde tenemos las mejores oportunidades para operar en la sesión y vamos a tener 2 sesiones solapadas, o sea, 2 sesiones van a estar despiertas en ese mismo momento, que serían la sesión de Londres y la de Nueva York. Listo. Es un patrón que se puede encontrar constantemente en el gráfico, como les decía, 2 a 3 veces por semana más o menos lo podemos encontrar. Si yo logro sacar 30, 50 pips en una semana, con eso puedo ser bastante rentable. Entonces, digamos que yo me puedo enfocar en esto, siempre y cuando aprenda a identificar otras cosas que soportan esa Kilson, porque no solamente es entender las características de la Kilson y ya, sino zonas de liquidez, cómo identificar hacia dónde va a ir la vela, tendencias, bueno, otras cosas que van a soportar mucho esto. Y ese objetivo semanal entonces se podría lograr y como les digo, pues eso sería suficiente, sería más que suficiente para ser rentables en el largo plazo. Tenemos que tener paciencia porque si estamos hablando de que 2 o 3 veces a la semana se va a dar el patrón, pues eso supone que no todos los días lo vamos a encontrar y por ende tenemos que conectarnos, digamos, siempre en esa misma hora, buscarlo, esperarlo y si no se da, pues volver al siguiente día para buscarlo. Listo. Michael dice que en esta sesión se puede mitigar una posible pérdida que hayamos tenido en Londres. La recomendación mía es no lo hagan porque operar 2 sesiones seguidas es bastante
bastante agotador y pues también podríamos fallar en la siguiente sesión, ¿cierto? Si yo no tuve la suficiente claridad para identificar lo que pasó en Londres, con una mente cansada, de pronto ya con ganas de sacarle esos pips al mercado, de buscar la revancha, pues vamos a tener mayores probabilidades de perder. Entonces, simplemente si yo tuve una pérdida en una sesión, perfecto, espero a la siguiente y así me voy yendo a medida que, pues digamos que vaya aprendiendo, probablemente vamos a aumentar la tasa de éxito, pero, pero digamos que yo voy a esperar mejor a la siguiente sesión. Las mejores oportunidades se van a dar entre lunes y miércoles. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo del PO3 semanal, pues el PO3 semanal normalmente la vela de la semana va a abrir entre lunes y miércoles. Entonces ahí es donde va a tener los, digamos, las zonas premium o discount más importantes de la vela semanal y probablemente entonces los mejores movimientos. ¿Listo? Eh, la manipulación, digamos, o la zona de la vela en donde nosotros quisiéramos entrar en un PO3, es decir, bajos o altos semanales en contra de la expansión esperada, son los mejores puntos de entrada, por ende, pues nuevamente es la mejor probabilidad que tenemos. ¿Listo? Vamos a usar el mínimo o el máximo del London Open y el movimiento de caída o subida posterior, ¿sí? Para luego buscar los OTES. Y ojo, porque si estamos en tendencia fuerte, yo no puedo irme a tomar todo el rango del día anterior. Yo necesito buscar el último swing para tratar de identificar ese movimiento. Entonces, pues digamos que ahí tendría que también entender un poquito la acción del precio de lo que se viene dando en el gráfico para poder tomar decisiones respecto a cómo voy a tomar esa zona OTE. Listo. La sesión de Nueva York, hablemos un poquito de ella. Es una sesión que va más o menos desde las 9 a.m. hasta las 12 p.m., incluso desde antes, aunque digamos que el movimiento más importante lo podemos ver desde acá. Contienen normalmente noticias que pueden mover el precio. También lo habíamos hablado en la sesión de Londres. Las noticias son peligrosas, entre comillas, porque nos pueden generar un movimiento muy rápido en cualquier momento y incluso ese movimiento puede ser en contra de lo que nosotros estábamos esperando, entonces nos puede sacar rápidamente. Listo. Ese movimiento puede ser predecible en algunas ocasiones, por lo que es mejor, en algunas ocasiones, ojo, no siempre, por lo que es mejor ser cuidadosos frente a esos posibles movimientos y si yo definitivamente no sé identificarlos, pues es mejor no estar ahí en el mercado cuando se den. Entonces también es otra razón para de pronto yo no tomar una operación en ese momento de la Kilson. Listo. El movimiento de esta sesión puede ir a favor o en contra de la tendencia. Lo hablábamos en la Kilson anterior. Siempre vamos a buscar la tendencia para la Kilson del London Open, mientras que en este caso vamos a tener algunos escenarios en donde el mercado continúa la tendencia de Londres, ¿sí? Y otras veces el mercado va a hacer lo contrario a lo que hizo la sesión de Londres. Entonces vamos a tener diferentes escenarios. Nuevamente les digo, en clases posteriores vamos a estar trabajando las relaciones que hay entre esos escenarios y cómo desde Asia, desde la información que me está dando el precio al principio del día, yo puedo ir identificando qué es lo que va a pasar en una de las sesiones y en otra. Listo. Entonces, siempre ir utilizando toda la información que me está presentando el gráfico desde el principio del día, en caso de que yo decida operar esta sesión. Listo. De igual manera, se puede ver un PO3 como patrón fractal dentro de la misma sesión. Sabemos que el mercado es fractal, entonces si yo sé que hay un PO3 en una vela diaria, también en una vela semanal y así, yo puedo irme, digamos, a identificar PO3 incluso en velas más pequeñas. Si yo cogiera la sesión de Londres solita o la sesión de Nueva York, igual podría identificar un PO3 o podría recoger la información de esa sesión en una sola vela, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, también puede haber una zona de manipulación, también puede haber una zona de acumulación, de distribución y una sola zona de expansión. Listo. Características de Nueva York. Típicamente tiene dos escenarios potenciales, como les decía ahorita, continuación del movimiento de Londres o una reversa en la dirección diaria del precio. También podemos ver una consolidación, que en ese caso pues sería más o menos como una reversa. Listo. La continuación del movimiento de Londres es el más sencillo de los movimientos a identificar. Entonces, como es el más sencillo, en esta clase vamos a trabajar con escenarios de continuación únicamente, ¿vale?
Posteriormente vamos a estar hablando un poquito del otro escenario, ¿listo? De determinar o de entender, entonces sería el más sencillo. Ojo, cuando el movimiento del precio diario tiene un momentum claro hacia una dirección, es más sencillo determinar o entender la dirección del precio. Cuando tenemos un movimiento fuerte, un movimiento claro en una dirección específica del precio. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo. Aquí tenemos marcada la apertura de Nueva York, tenemos marcada la Kilson del London Open y tenemos marcada la Kilson de Nueva York. Entonces, fíjense que tomamos el rango anterior, esperamos una llegada a zona de botes, que es más o menos este punto de acá, entre el 61.8 y el 79, y sobre todo una reacción importante en zonas de liquidez. Este es un gráfico de 15 minutos. Si yo me bajo un gráfico de 5 minutos, es más probable que tenga mejor información respecto a lo que está pasando en el gráfico acá. ¿Listo? Entonces estamos buscando un pequeño retroceso en Nueva York del movimiento de Londres para luego expandir a favor de la tendencia que trae Londres. Ojo, aquí hay un punto clave. El punto clave es que nosotros estamos buscando soporte de lo que está haciendo el precio en Nueva York en lo que ya se hizo en Londres. Entonces, cuando yo empiezo a ver soporte en lo que hace el precio, yo ya puedo estar pensando en un movimiento de continuación. Ojo, porque muchas veces el precio expande en Nueva York. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenemos mucha consolidación antes, ¿sí? O cuando tenemos una tendencia muy fuerte. En ambos casos es posible que veamos una continuación de la tendencia. Vamos a verlo entonces en M5, ¿sí? Bajamos un poquito la temporalidad y entramos a ver cómo esta reacción puede deberse, por ejemplo, a un order block en una temporalidad menor, por ejemplo, en esta zona, o incluso llegando a los mínimos anteriores, ¿cierto? Sobre la misma zona de reacción. Digamos que no es el ejemplo más claro, porque en otras ocasiones llegamos a tener una zona de liquidez mucho más precisa, más clara, pero igual, pues más o menos digamos que yo podría esperar la reacción en alguna de estas zonas y a partir de ahí, pues empezar a buscar los swing lows para buscar entrada. Ojo porque si se fijan, luego tenemos una reacción de retroceso y aquí más o menos hay 30, 35 pips. Entonces, si yo no tomo mi take profit en el momento adecuado, puede pasar esto, que el precio me saque rápidamente. Listo. El secreto es esperar a ver lo que sucede en Londres, lo que sucede en el precio antes, digamos, de que se llegue acá, para determinar lo que va a pasar en Nueva York. Si el London Open soporta lo que hace el precio en Nueva York, entonces la tendencia va a continuar. Entonces vámonos un momentico al gráfico para buscar estos ejemplos que yo ya les tenía por aquí. Vale, entonces aquí están, ¿cierto? Estos fueron los últimos que agregué. Me voy a bajar un poquito de temporalidad. Lo que les decía, buscando soporte en lo que hizo el gráfico, digamos, en Londres. Fíjense la consolidación, fíjense que no hay un movimiento importante, consolidación también en Asia, y a partir de ahí entonces empezamos a ver la expansión, sobre todo en la sesión de Nueva York. Continuación de lo que viene haciendo el precio en Londres, que digamos esta tendencia sí fue un poquito más clara, sí fue un poquito más fuerte, y si yo me empiezo a bajar de temporalidad, vamos a decir que vamos a buscar zonas de soporte o de liquidez en este punto específico. Entonces me bajo a M5 y empiezo a buscar qué fue lo que pasó acá. Fíjense que aquí tengo una zona en donde podría tener un order block en temporalidad menor y aquí tengo un mínimo más o menos en esta mecha, ¿cierto? Voy a tratar de buscar un poquito más, vamos a ver si me da en temporalidad de M1, a ver si tengo la reacción precisa y fíjense lo que les estoy diciendo. Order block respeta los cuerpos de vela, order block más pequeño respetan las mechas que tenemos acá, ¿sí? Ahí está, order block y order block, ¿sí? Entonces tenemos que buscar bien esas zonas en temporalidad menor, incluso a veces llegando hasta M1, aunque no me gusta tanto la temporalidad de M1, pero ahí digamos que logramos ver la toma de liquidez por debajo de un candy, el llenado de un vacío y la toma hasta un order block importante que todavía tiene liquidez pendiente por ser tomada, ¿cierto? Esto sería más o menos lo que yo estoy buscando y como les decía, la posibilidad en este caso de 25 pips. Bueno,
Yo les había dicho que 35, pero aquí tenemos 25 pips. Vamos a buscar en la siguiente. Creo que esta no está exactamente en el punto en el que la queremos y aquí tenemos una reacción contraria. Entonces, por eso esta la descarté. No, definitivamente este es el ejemplo. Este es el mejor ejemplo que tenemos de la sesión de Nueva York. Entonces, ya con ese ejemplo, yo creo que tenemos un poquito más claro cómo se podría entender esto. Y ya con esto terminaríamos la teoría de esta clase. Cuéntenme qué dudas tienen hasta ahí, muchachos. Entonces, habíamos dicho que en el alto o el bajo de la sesión de Londres y en el swing posterior, teniendo mucho cuidado con que el movimiento que haya ahí no sea un movimiento demasiado fuerte, porque entonces ese alto o ese bajo lo vamos a tener muy atrás, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que buscar el último swing. La forma más fácil de buscar esto es en M5, ahí no hay de otra, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo tengo un movimiento muy fuerte, por ejemplo, desde aquí hasta acá, digamos que este fue un movimiento rápido, lo que yo tendría que hacer sería coger el último swing. Entonces, donde tengo el último bajo, fíjense aquí está el último alto, y entonces vendría a buscar este swing y no el swing completo, ¿cierto? Esa sería una variación. Pero normalmente la vamos a buscar en el bajo o en el alto de la sesión de Londres y lo que va de ahí para adelante. Listo. Esa sería la forma de trazarlo, Cristian, ¿ok? ¿Cuántos pips usas de stop loss? Ok, entre menos pips utilicemos en este caso, va a ser mucho mejor. Fíjense que en este punto en donde yo encontré una zona de reacción interesante, en M1, yo casi que hubiese podido utilizar, qué sé yo, 5 pips de stop loss. Miren esto, si yo hubiese tomado este order block de acá como el order block más importante, yo hubiese podido utilizar el fair value, el 50% del order block, como una zona importante de reacción y hubiera podido tomar por debajo de ese fair value o por debajo de los cuerpos de vela, más o menos, o del mínimo, digamos, podrían ser zonas importantes de stop loss. Entonces, si yo me voy a buscar esa zona, estaríamos hablando de que estamos tomando más o menos 3 pips por debajo del fair value y 6 pips por debajo del mínimo, ¿ok? Si lo llevo a las velas, serían 5 pips, 3, 5, 6 pips. Incluso yo puedo cubrirme un poquito más, pero no tiene sentido, muchachos, porque aquí, nuevamente, como estamos utilizando tasas de riesgo-beneficio buenas, entonces si yo pongo un stop loss de 5 pips y me voy por 15, esa es una buena tasa de riesgo-beneficio. Si tengo un stop loss de 8 pips y me voy por 24, tendría una buena tasa de riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un escenario en donde no hay mucha claridad y donde tienen que poner un stop loss muy largo de más de 10 pips, puede que ahí no valga la pena, porque la tasa de riesgo-beneficio sería más o menos de 1 a 3, idealmente. Entonces, estaríamos hablando de máximo 20 a 30 pips, máximo 30 pips. En ese caso, entonces, el stop loss también tendría que ser máximo de 10 pips. Aquí nos tenemos que volver expertos en refinar las entradas. Eso es lo que hay que aprender en este punto. Listo. ¿De dónde a dónde va el FIBO? Bueno, ya lo expliqué más arriba. Si vas por 20, 30 pips, ¿cuál sería tu riesgo-beneficio? También lo acabo de explicar. En este caso, eso depende de mi stop loss. Si yo tengo 8 pips y voy por 24, pues tendría 1 a 3, ¿cierto? Siempre el riesgo-beneficio va a depender del stop loss y por eso es tan importante yo siempre tener un stop loss y tener claro el riesgo que va a tener en la operación, ¿vale? Entonces, fíjense que el movimiento que hay acá es más o menos un movimiento de 25 pips. Esto es lo que yo tengo que proyectar en el precio. Ahora, si yo logré hacer una entrada por acá, la forma en la que yo me voy a proyectar para hacer la entrada no es por allá arriba en zonas de liquidez, no sé, de H1 o de temporalidades mayores, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una zona importante cercana, válido. Pero en este caso, la zona más importante son todos estos altos que están acá, que se podrían ver como un Candyland. Y por encima de esto, fíjense que aquí tenemos 20 pips. Por encima de esto, más o menos sería un buen take profit. Fíjense, más o menos a 20 pips de la entrada. Ese sería perfecto. Si yo logro determinar esto, fácilmente puedo decir, perfecto, si tengo un stop loss de 5 pips, 5 o 6 pips, pues estaríamos teniendo un riesgo-beneficio de 1 a 4, de 1 a 3.7, más o menos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de determinar. Ahí tengo la entrada, el stop loss y el take profit. No es que ustedes vayan a entrar con esta información únicamente al mercado. Vuelvo y les digo, necesitamos
agregar otras herramientas importantes que complementan esta información, que complementan mi análisis. Una persona que opera una Kilson no es una persona que sabe únicamente de Kilson. Y por eso es importante estar estudiando el mercado, porque hay muchas cosas que aprender alrededor de esto. Es un aprendizaje continuo, por decirlo así. A todas las personas que yo tengo en la mentoría y antes de que entren, soy muy enfático, les digo, pilas, porque esta mentoría es una mentoría por lo menos de un año y medio. Ahora, no quiere decir que ustedes tengan que empezar a operar dentro de un año y medio. En demo pueden estar operando unos meses, luego empezar a operar en real y con bajo riesgo y digamos que paulatinamente vamos creciendo, listo. Se supone que nos podemos guiar con el movimiento promedio diario para saber si es conveniente. No, Jorge, nosotros trabajamos con zonas de liquidez. Vuelvo y les digo, la zona importante son los altos que tenemos acá, no por el movimiento diario y no por otras variables que tienden a ser, digamos, que normalmente no son ambiguas, ¿cierto? Normalmente no hay una claridad en ese sentido. Si yo saco un promedio de todos los días de trading del último año, voy a tener, qué sé yo, 70 pips, por ejemplo, en el euro dólar. Y hay unos días que mueve 200, hay otros días que mueve 20, 30. Entonces no me sirve. Esa información no me sirve. ¿Qué buscaría para tomar una operación? Bueno, digamos que eso ya es un tema mucho más complejo, en donde tendríamos que meternos con muchas cosas, pero básicamente podríamos hablar de varias herramientas de tendencia para identificar el PO3, el tema de horarios, aquí podemos agregar muchas cosas, la acción del precio, escenarios de trading de alta probabilidad, bueno, hay muchas cosas que nos sirven para hacer la operación. Listo. Cristian, perdón. Hola, ¿podrías explicar en el gráfico lo de tomar en cuenta el alto o bajo del Open de Londres? Lo mismo que les estaba diciendo acá, lo que ya identificamos en la sesión de Londres como el punto más bajo o el punto más alto, es la forma en la que yo puedo tomar ese Fibonacci, ¿cierto? Desde ese punto más bajo a ese punto más alto. Y la identificación de ese punto es muy sencilla. Yo me voy, miro la sesión y digo, ah, ok, este es el punto más bajo. Eso es todo, muchachos. No es nada complejo. Fíjense que esta línea que tengo acá es la apertura del día de Nueva York y la sesión de Londres empieza más o menos aquí donde se termina la sesión asiática, entonces ahí puedo determinar fácilmente. Listo. ¿Cómo manejamos los horarios? Bueno, el tema de los horarios ya lo hemos explicado en las sesiones anteriores, pero básicamente yo tengo que identificar el horario de Nueva York respecto al horario de mi broker. Y en ese caso, pues como tengo 7 horas de diferencia, lo que yo voy a hacer es marcar mis líneas con 7 horas de diferencia de lo que me dice, de lo que yo tengo aquí en el gráfico. Por ejemplo, si yo estoy queriendo marcar las 12 en mi gráfico 12 horas de Nueva York, pues lo que yo tengo que hacer es moverme 7 horas, fíjense, y aquí está marcada entonces las 12 de Nueva York, ¿sí? Eso es, simplemente confrontar el horario de mi broker con el horario de Nueva York. Y de esa manera vamos a poder identificar los horarios. Dices que es del rango de 7 a 9 horas de Nueva York, pero en el gráfico se ve FIBO después de ese horario. No, el Fibonacci, vuelvo y les digo, está marcado desde la sesión de Londres. Entonces, pongamos mucha atención porque la información para marcar el Fibonacci viene desde antes, ¿sí? No es exactamente con la información que me da la sesión de Nueva York. Es importante eso que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, lo de la sesión horaria, lo de la zona horaria ya lo expliqué respecto a la zona, al horario de mi broker. 9:30 sería apertura de bolsa, Nueva York también, exacto. Michael, perfecto. Hay puntos específicos y por eso los horarios son tan importantes, en donde tenemos aperturas de bolsa, donde tenemos inyecciones de liquidez importantes porque empiezan a operar y en ese sentido entonces sabemos que esa inyección de liquidez puede afectar el mercado. Por eso los horarios son tan importantes y por eso tenemos reacción en el precio en horarios específicos. ¿Listo? Plantillas yo no utilizo para nada. Sí hay una plantilla de ICT que te ayuda a marcar los horarios, pero es mucho mejor no tener plantillas y operar el gráfico en limpio, porque de esa manera ustedes se adecúan un poco
la visión, digamos, a tener las cosas muy de forma automática. Entonces no tienen que estar buscando una cosa a un lado, luego en otro indicador otra cosa y poniendo eso todo junto, sino que digamos que uno va aprendiendo y va teniendo mucha práctica. Todas esas variables se van juntando en nuestra cabeza y van teniendo mucho sentido. Entonces, para mí sería recomendable no utilizar ninguna de las plantillas. Si quieren utilizar una plantilla, de todas maneras, en los grupos y en la biblioteca pueden acceder a esa información. Listo. La fórmula que calculas para el horario de Colombia con el horario del broker. No utilizo el horario de Colombia porque nosotros tenemos un horario que cambia respecto al horario de Nueva York y a otros horarios. Por ejemplo, el broker también tiene un cambio de horario 2 veces al año. Entonces simplemente utilizo el de Nueva York respecto al del broker. Ahora, para yo adecuarme a esos horarios, simplemente tengo aquí en mi reloj el horario de Nueva York aquí abajito y sé si tengo una diferencia horaria o si no la tengo. Listo. Un consejo respecto a esta información. Es información muy valiosa, es información que me ayuda a entender mucho todo un contexto de ICT. Hay de pronto algunas palabritas, algunos conceptos que no los vamos a entender porque de pronto somos nuevos en este tema. No importa. Digamos que si estudiamos esto, por lo menos empezamos a adquirir herramientas. Para eso tenemos el grupo de ICT Latam, para que ustedes pongan sus dudas, manden lo que ustedes puedan identificar en el gráfico, manden explicaciones de lo que están viendo en un gráfico y proyecciones, eso lo pueden hacer. El grupo es para todo lo académico, menos para compartir memes, hablar de historias, cosas que no sean Forex. Bueno, digamos que es un grupo muy académico. Eso por un lado. Tenemos la biblioteca, que es un recurso en donde podemos encontrar fácilmente la información porque veía que ya se estaban empezando a perder entre tantos archivos la información valiosa. Entonces, vamos directamente a la biblioteca, que estamos tratando de mejorarla un poquito. Y ahí en la biblioteca, para unirte al grupo, en el mensaje anclado de la biblioteca, en @biblio, ahí están los links. Listo. Ahí está el link de ICT Latam. Biblio ST, ahí pueden entrar. Entonces, tienen ese recurso para hacer preguntas, para interactuar un poquito a nivel académico sobre esta información. Listo. Cuando ustedes ya vayan avanzando sobre esto, bueno, también tenemos la posibilidad de entrar al grupo de traducciones, que me imagino que muchos de aquí ya están en ese grupo y que nos sirve para traducir, pues hemos estado traduciendo algunas de las series gratuitas más importantes, que nos sirve también para adquirir toda esta información general. Pero, vuelvo y les digo, sigue siendo información muy básica. Todo esto que estamos viendo acá es muy, muy básico. Si ustedes quieren acceder a información más avanzada, están las mentorías conmigo. Bienvenidos, me pueden escribir por el chat personal, que tienen un costo de $25 mensuales. Y si no tienen la posibilidad de pagarlas o no quieren hacerlo, igual, encuentran mucho material en el grupo gratuito. Digamos que tenemos muchos recursos para todos. En el canal de YouTube yo también he tratado de subirles mucha información. Entonces ahí tienen muchas herramientas para seguir aprendiendo todos, muchachos. Para el tema de traducciones, revisen el mensaje anclado que está en el grupo de ICT Latam. ¿Listo? Bueno, y están diciendo que increíble. Sí, realmente las traducciones son muy buenas. No entrar 5 a 7. Claro, ya lo habíamos hablado. 5 a 7, en el video anterior hablamos, en la clase anterior hablamos sobre por qué 5 a 7 no es bueno entrar, porque es una zona muerta. Entonces, nosotros trabajamos de 2 a 5, 5 a 7 es una zona muerta y 7 a 9 sería la siguiente zona importante. ¿Listo? No, nada, simplemente si quieren ver las traducciones, nosotros tenemos un grupo especial para eso, tenemos videos encriptados para que solamente los puedan ver las personas que están aportando. No es un grupo con ánimos de lucro porque todos aportamos lo que cada uno pueda para poder seguir, digamos, desarrollando pues ese proyecto entre todos para poderle pagar a un traductor que lo haga y yo simplemente estoy haciendo de intermediario ahí. Listo. Principal entre este escenario de continuación y el de reversa. No, básicamente que en ese punto más o menos vamos a ver un cambio de tendencia.
y en esta zona entonces tendríamos más bien en vez de una continuación de la tendencia, pues tendríamos un movimiento contrario. O sea, el precio podría caer así. Bueno, si estamos hablando de estas clases, las estamos dando una vez a la semana, muchachos, para que estén pendientes. Es un poquito lento, obviamente, pero pues trato de sacarles el tiempo. Eh, Vamos a terminar esta serie en medio año, pero bueno, ahí despacio vamos estudiándolo. Listo, y vamos resolviendo dudas. Y para los que quieran ir un poquito más rápido, pues igual está el grupo de traducciones o está la mentoría también. Las 00 horas de Colombia no las necesitas para nada, Mauricio. En el broker no las necesitas. Ahora, si las quisiéramos calcular, pues simplemente yo me voy a un minuto, a la parte actual del gráfico, y me paro acá con la regla y digo, son las 6. Ah, ok, pero aquí en mi país son las 10 de la noche. O sea que tengo una diferencia de 8 horas. Ya, eso es. A las 6 de la mañana de mi broker van a ser las 10 p.m. Y siempre voy a restarle, digamos, 8 horas para saber cuál es la diferencia. Esa sería la forma de calcular. Igual no lo necesitas.